¿qué elegirías tú? ¿Entrar a nuestro programa o invertir en el diplomado? No, entrar al programa. Cuéntame un poquito los resultados. ¿Qué resultados has tenido hasta ahora? Empecé el 31 de marzo y bueno, estamos 22 y ahí llevo 1.891.000. Si alguien está viendo esto y un Nutri, un coach y piensa, oye, no tengo plata para invertir ahora, como, ¿qué le dirías? Que se consigan. ¿Qué cambió en la Javi de antes de entrar al programa a la Javi cuando salió del programa ya y en su forma de pensar o en su forma de actuar? ¿Se lo recomendaría a alguien que está en tu misma situación de antes? Mover, ¿qué pieza podemos mover al final para mejorar más la facturación, cierto? Ya, comencemos. Entonces, cuéntame un poco en qué estaba antes de empezar a trabajar con nosotros. Antes estaba, en la U. En la U tenía mucho trabajo, estaba como full. Yo me acuerdo que cuando tuvimos la primera reunión andaba como de allá para acá, como que ni siquiera tenía tiempo de responderte porque realmente estaba como muy ocupada y fue en la temporada como de todos los talleres, todas las prácticas. Estaba como full en la U y también estaba como en consulta. No era mucho, obviamente, pues. Eran poquitas, sí, eran bien pocas. Ya, estáis con poquitas consultas y estabais como en la U trabajando en la U, ¿cierto? No estudiando. Trabajando en la U, sí. Ya, perfecto. ¿Y cómo te sentías como con tu negocio en ese momento? ¿Cómo iba? Pésimo. Sí, porque igual tenía poco tiempo, el poco tiempo que tenía que hacer como pega administrativa de la U, y no me quedaba tiempo para hacer como, para trabajar en lo que yo quería trabajar finalmente, que eran las consultas. Creo que nunca, siendo como bien honesta, nunca me llamó tanto la atención las consultas, pero sí como los programas. Los programas a mí me encantan porque los veía como de otras, desde afuera de otras como influencers, porque nunca he visto Nutris hacer esto. Son Muy poco. muy pocos, sí, como que se está recién conociendo. Y yo veía y decía, ¡ay, qué bacán! O sea, como que, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo? Y siempre pensé lo mismo. Y hasta que apareciste tú, Bueno, hacía lo que tenía que hacer nomás, como sin pensar, pues no tenía como tiempo para pensar tampoco, sino que mi mente estaba siempre en la U. claro, está siempre en la U y está ahí como con ese problema, por decir así, de estar full trabajo, por decir así, y ganando como lo normal. Y sabéis que yo creo que es como más el tema, por ejemplo, ahora trabajo harto, pero me gusta hacerlo porque igual estoy formando algo para mí y que para después, como que esto sigue creciendo y sigue creciendo, lo que le decía ayer a los niños. O sea, como que para mí en este momento como que no hay límites, solamente que de repente tengo que bajarme un cambio porque estoy recién empezando, porque tengo que sostener esto primero y es como que ya, ahí calma. Y aparte que estoy recién como iniciando, entonces tampoco puedo exigirme tanto y yo como que suelo ser muy autoexigente. Y por lo mismo me pasó eso de la U, pero ahora es distinto porque ahora estoy trabajando para mí y finalmente estoy creando algo para mí y para después como algo personal. Claro, sí. De Algo, hecho, ayer choqué la moto, ya. boté la moto, pero no fue por estrés, fue porque no puse la plata. Pasa qué cosa, ¿cierto? Sí, soy la chocadora de los vehículos. Oye, y en ese entonces que estabais con todo esto del tema de las clases, ¿cachai? En la universidad y el tema de unas pocas consultas independientes, ¿qué habías intentado que tú dijiste, sabéis que esto me puede funcionar y al final no te funcionó? Mira, yo partí en la U el 2000, ¿cuánto estamos? El 2026, partí en 2023, 2024, sí. Y en realidad como que intenté, bueno, primero intenté hacer como que siempre publicaba las horas disponibles que tenía en el Instagram. Eh, Me resultaba, pero no era lo que yo quería, o sea, no era lo que yo esperaba finalmente porque yo quería más. Y era Claro. como que, no sé, de 5 horas que tenía, una me agendaban o dos me agendaban. Y aparte que yo siento que igual cuando uno trabaja en consulta, al menos desde mi punto de vista, uno siempre se lleva tarea para la casa, por así decirlo, trabajo para la casa, porque si quieres entregar un buen trabajo, obviamente tienes que trabajar más. Claro. Y finalmente como que intentaba hacerlo muy bien, pero terminaba mucho más cansada porque no era el valor que yo consideraba y que costaba lo que estaba vendiendo. O sea, ta-
tu esfuerzo al final no se reflejaba como en la facturación al final, por cierto. Totalmente. Y en ese momento, ¿qué era lo que más te frenaba cuando tú estabas en ese entonces? O sea, lo que más te frustraba. Sí, yo creo que el dinero. Como que sentir que no valía lo que estaba haciendo y también me sentía frustrada porque quería formar otra cosa pero no sabía cómo ni tampoco tenía el tiempo. Yo creo que más no sabía cómo, era como que ¿qué hago? ¿Dónde empiezo? O no sé, qué hacer. Ya entiendo. ¿Y tú intentaste hacer cosas quizás en ese entonces y dijiste, estoy haciendo mal esto? ¿O simplemente no intentaste y pensaste como buscar ayuda? Nunca pensé en buscar ayuda, la verdad, porque en ese momento como que tenía la U y era como que tengo esto en este momento, ¿cachai? Como que de cierta manera en ese momento me conformaba con eso porque en ese momento igual estaba como muy colapsada como con la maternidad y todo el tema, pero a ver, ¿qué intenté? Yo creo que de cierta manera yo sabía que quería como otra cosa, pero no sabía como, pensaba que ese no era el momento, ¿cachai? Ya, como O estaba ahí algo ocupada con tantas cosas, en vez de pensar así. como, oye, tomar esto ahora me va a dejar mucho más tiempo para después y no seguir en esta situación, ¿cierto? Tú decías, estoy colapsada y no puedo hacer nada. Yo colapsaba y claro, como que no le veía mucha salida a lo que estaba haciendo, como que me veía siempre en lo mismo, pero sabía que ahí no era, ¿cachai? Como que, Mm. no, yo no puedo estar ganando esta miseria por todo lo que hago. Ya, perfecto. ¿Y te pasaba de repente que quizás veías a otros crecer, quizás colegas, quizás gente que veía en redes, y decías, oye, ¿y por qué yo no, cachai? Sí, sí me pasaba harto eso de que eh, ver cómo a las otras personas que están creciendo y que están haciendo quizás otras cosas distintos, era como, ¿qué están haciendo distinto? Y yo no sé. Claro, Porque los conocimientos están, o sea, como la conexión con los pacientes igual está, como que siempre me agradecen mucho eso. Pero yo decía, ¿qué me falta para ser como suficiente, por así decirlo, ¿cachai? O para vender lo suficiente de lo que yo quiero. claro, te faltaba algo de conocimiento y entonces te diste cuenta. En un momento llegaste a dudar y pensar si esto en realidad era para ti o no. Mira, yo siempre como que, mira, al principio cuando estábamos comenzando, yo no sabía a lo que iba, ¿cachai? Entonces era como que, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me metí? Era como que quería avanzar rápido, po. Sí, Pero no, yo nunca como que dudé de lo que estaba haciendo, como que sabía que iba a trabajar con redes sociales, sabía que iba como para el lado de los programas, nunca fue confirmado, sí, porque nunca lo hablamos, como que nunca se conversa con módulos, ¿cachai? claro. Hasta el final. Y esa era como una incertidumbre que yo tenía. Pero después como al cachar lo que íbamos a hacer ya al final y dije, ya, acá, ya me encanta. Buenísima, buenísima. Y antes de entrar a trabajar con nosotros, y específicamente, ¿qué dudas o miedos tenías? Yo creo como el quedarme como estancada, como profesionalmente, por así decirlo, como no darle valor a a los conocimientos que uno tiene, a los años que estudia, y al tema económico, obviamente, porque finalmente trabajamos por una remuneración y todo es dinero. Entonces, eso es lo que yo tenía miedo, como quedarme estancada profesional y económicamente. Ya, quedarte estancada, entiendo. Y dentro de eso había algo, cuando estábamos conversando, así como las primeras conversaciones o llamadas que tuvimos, ¿había algo que te frenaba a tomar la decisión? Ah, sí, yo creo que el pensar así como será real. Ya, No me está gustando porque igual no sé mucho la staff. sí. Pero ya, al principio cuando conversamos yo te acordé que dije, "Fran, pero no me vayas a estafar. Como que igual es dinero que uno invierte, Sí, porque así po. que esa duda de que me irán a estafar o no. Yo creo que ese era mi miedo, como que no, más allá no. Claro, el miedo de repente a invertir, quizás primera inversión que tuviste o ya había invertido como en quizás alguna mentoría, algún curso o era de las primeras. No, primera vez, pues las otras veces eran como en diplomado o en certificación, cosas que ya sabía que eran, o sea, que visiblemente no sale que es real, ¿entendí? Claro, Pero como algo que uno como que desconoce mucho, es como un campo muy nuevo, sobre todo ahora en este momento, por ejemplo, en Antofagasta, en la ciudad que yo vivo, como que no se ve, entonces es como muy nuevo, era como que se lo real. perfecto. Y si volviera el tiempo atrás, Javi,
Y cuando tú estás pensando en invertir en un diplomado, ¿qué elegirías tú? ¿Entrar a nuestro programa o invertir en el diplomado? No entrar al programa. ¿Por qué? Porque siento que uno puede trabajar mucho con las habilidades y los conocimientos que uno tiene en este momento, porque por algo estudia 5 años. Y aparte que como que la inversión que uno hace se retorna fácilmente, entonces no es como que, ya, pucha, voy a tener que invertir y no voy a ver retorno, o voy a tener que invertir y voy a ver el retorno en un año, no, o sea, como que no. Yo tuve el retorno de la inversión que generé contigo muy rápido, entonces para mí 100% volvería a hacerlo y sin duda, ¿cachai? Después el resto, después como los conocimientos nuevos, después los diplomados, después las certificaciones, porque son cosas que finalmente para mí igual importan, pero no tanto como la inversión inicial que es tu propio negocio, como tu propia marca. Ahora, entonces quiero saber qué fue lo que te hizo decir, ¿sabéis qué, Francisco? Ya, lo voy a intentar. Ay, yo creo que imaginarme todo lo que está pasando ahora. Como que yo veía a otras personas, como te decía, hacerlo como las influencers o nutricionistas que son como de otros países. Veía hacer como estos programas y yo decía, yo igual lo puedo hacer. Entonces como que me imaginaba lo que estoy haciendo ahora, tal cual lo que estoy formando ahora. Bacán. Y mucho más. Bacán, buenísimo. Y claro, tú pensáis de repente como las influencers, no sé, tienen millones de seguidores y quizás es fácil para ellos, pues. Pero contigo, ¿con cuántos seguidores partimos más o menos? Como con 900 y algo. Como con 900. ¿Y qué le dirías tú a alguien que está viendo ahí, no sé, con 500, 600 seguidores? ¿Crees que es como imposible ganar bien metiendo este programa? ¿Importan mucho los seguidores? No, para nada. O sea, No como importa. que no influye en nada, yo creo. Como que solamente quizá al principio cuando la gente se mete y revisan tu perfil, es como que, ay, tiene poquitos seguidores, pero importa más como lo que escuchan de ti. Claro. Lo que les cuentas, lo que hablas en los anuncios, finalmente eso es lo que me importa. Aparte que los seguidores como que vienen por añadidura, por así decirlo, de los anuncios, porque yo igual ahora tengo, por ejemplo, 2000 y algo, 2000, casi 100, pero eso no, que no es lo que me importa, pues, o sea, finalmente como me importa más los anuncios. Los anuncios y las ventas, ¿o no? Claro. ¿Y hubo en algún momento que tú dijiste, ¿sabes qué? Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca? Sí, lo dije. O sea, fue como me quedo aquí encerrada en mi mundo de estrés y de todo lo que estoy haciendo en este momento, o le doy y cambio totalmente la perspectiva de trabajo, porque esto es algo muy nuevo, muy, muy nuevo. Entonces, igual hay dudas, pero es como, ya, lo voy a hacer y después voy a ir creciendo y voy sumando. Aparte que yo decía, las personas que lo hacen ahora y tienen miles de seguidores y tienen miles de ventas, igual empezaron así. Todos empiezan así, o sea, todos son principiantes finalmente. Claro, o sea, todos somos seres humanos al final, ¿cierto? De carne y hueso que podemos tomar nuestras decisiones y crear nuestro destino, yo creo. Claro. Oye, Javi, y hablando lo que pasó en tu cabeza al final, ¿qué cambió en tu cabeza como para tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Démosle. Yo creo que imaginarme como el escenario desde ahora, como de lo que estoy viviendo ahora, del cambio que está teniendo como mi vida económicamente. También me gusta mucho porque uno empieza a usar su cabeza. Es lo que yo te decía cuando estaba trabajando, como cuando tú trabajas como remunerado o dependiente, como que te cortan tu creatividad, te cortan las alas, por así decirlo, para crecer. Y es muy importante para mí, al menos, como usar mi cabeza, crear, ayudar, servir. Entonces, como querer ser más yo, porque yo igual pienso, yo estoy vendiendo mi servicio, pero también mi persona. Entonces, cómo trato a las personas, cómo soy con las personas, qué ofrezco en el programa, depende mucho de lo que yo quiera formar con mis pacientes y mi comunidad, porque finalmente es como una comunidad que uno forma. Sí. Y yo estoy muy feliz, la verdad, porque yo trabajo con puras mujeres al día de hoy. Y me encanta trabajar con mujeres y hay cosas y nos entendemos mucho y es como que se ha formado una red en verdad muy, muy bonita. Porque nos acompañamos entre todas y muy bacán. Yo creo que eso. Y aparte que ahora, el día de hoy, como recién estoy empezando en esto, es lo que le decía ayer a los niños, o sea, como a los niños, a los peques. Como que
¿cómo no voy a poder ser más? ¿Cómo no voy a poder crecer más? O sea, como que las limitaciones siempre están en la cabeza y como que cambiar ese pensamiento de hasta acá nomás, no, uno siempre puede más y no es necesario matarse trabajando, eso es lo otro, que no tienes que trabajar 9 horas al día, 10 horas al día encerrado en un lugar, como que tu vida en realidad cambia y empiezas como a vivirla, como a ser la protagonista. Y eso para mí vale más que estar encerrado en un lugar y con un sueldo estable. Finalmente acá uno se hace como al sueldo. Claro, tú te hacías el sueldo y al final con métricas, ¿cierto? Tú vas entendiendo como qué está pasando, cuál puede ser el problema en alguna parte, o qué podemos mover, qué pieza podemos mover al final para mejorar más la facturación, ¿cierto? No es como un típico programa que te dice sube 10 videos y te va a ir bien, y tú no sabes qué medir, qué hacer, o qué tocar, ¿cachai? Como para mover un Claro. poquito la aguja. Ujú. No, y aparte que tú igual estás ahí como siempre presente, pues ahí yo te pregunto algo, Fran, tengo una duda, ya, ¿qué pasó? Fran, me pasa esto, ya, ¿qué pasó? Aunque sean preguntas para mí, aunque estén en los videos, pero uno siempre pregunta y siempre está ahí para responder, pues eso en verdad se agradece mucho porque uno igual como que está justo con el tiempo de repente, uno anda trabajando full todo el día y que se den como el espacio para responder, se agradece. Claro, o sea, tenemos ese acompañamiento que al final que es un acompañamiento slash mentoría. em, que yo me preocupo harto que a ustedes al final les vaya bien, porque si a ustedes les va bien, a mí igual me va a ir bien. Básicamente también eso y es bacán ver a un alumno que le vaya bien. Oye Javi, y cuéntame un poquito los resultados. ¿Qué resultados has tenido hasta ahora? Eh, a ver, yo empecé el 31 de marzo, subí el primer, no, 4 anuncios. Y bueno, estamos 22 y he vendido 6 programas de 3 y 6 meses. Y ahí llevo 1.891.000. Buenísima, 1.091.000 pesos, sí. buenísima. Entonces ya hay facturado 1.800.000. Y de ese 1.800.000, ¿como cuánto hay recortado en publicidad? Porque igual hay gastos que el tema de la publicidad, algunos pueden pensar, no sé, gastaste 1.000.000 en publicidad para vender 1.800.000. Cuéntanos. Llevo 207.000 pesos en publicidad. Y bueno, tengo agendadas otras 3 llamadas para el día sábado, así que espero que nos vaya bien. Claro, por lo menos cerremos una ahí, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí llegamos Sí, como a me los 2 pasa eso. millones, o sea, haríamos como un por día, ¿cierto? Uh-huh. Que para las personas que están viendo son números buenos, ya, de nutricionista. Nosotros, por ejemplo, en paralelo estábamos gastando como 900 y con 900 estábamos trayendo cerca de 20 millones más o menos, entre 16 y 20 millones vendiendo al mes. Así que son números que se pueden lograr como nutricionista y la gente a veces se asusta o piensa que es puro humo, pero son cosas que al final se pueden lograr si uno cree, si uno trabaja un poco y si le mete intención al final a la cosa. Sí, y si lo haces distinto, eso yo creo que es como pensar distinto, no es hacerlo mal, sino que hacerlo diferente, como a lo que están acostumbrados todos los profesionales o todas las personas, en realidad. Hasta mi familia es como que, ¿qué estáis haciendo, Javi? Déjame tranquila, estoy viviendo mi vida. Cuando te preguntan si lo que estáis haciendo es legal, ahí es cuando Claro, estáis teniendo éxito, dicen. tal cual. Ya, bacán. Oye, ¿y en qué cambió tu negocio? Cuéntame con esos resultados, con esa experiencia, con lo aprendido también. Pucha, igual, no sé, a mí me encanta porque siento que puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, ahora me voy a certificar en Pilates, que es algo que siempre quería hacer, pero no tenía la plata para hacerlo. Entonces, ya poder generar como inversiones en otras cosas, después quiero generar, no sé, inversiones para seguir creciendo más en lo que estoy haciendo en los programas, o generar, no sé, inversiones por otras partes, como de otras cosas, como que siempre hay dinero disponible. Y eso es lo que obviamente para todos trabajamos por dinero. Mm, No me acuerdo cuál era la pregunta, creo que me fui para otro lado. claro, no, está bien. ¿En qué cambió tu negocio al final? Ah, ya. Sí, y ahora tiene una estructura, siento que a mí me hace muy bien la estructura. Y aparte que cuando uno va formando sus propios programas, por así decirlo, después puedes, yo creo, yo siento que igual uno puede ir después vendiendo lo más automatizado, por así decirlo, y te entra dinero por otra parte sin tú tener que ya esforzarte mucho. Claro, claro, esa es la idea. Siempre como tratar de, por decir así, trabajar lo mínimo para tener el máximo resultado. Pero eso no quiere decir
no trabajar, ¿cierto? O sea, tenemos que Claro, trabajar sí o no. sí, pero tenemos que tratar de buscar el mínimo esfuerzo para tener un máximo resultado, ¿ya? Y ahora bien, ¿qué cambió en la Javi de antes de entrar al programa a la Javi cuando salió del programa ya y en su forma de pensar o en su forma de actuar? Ay, me encanta esta pregunta. Porque yo siento que cuando uno saca como lo mejor de uno, empieza como a aflorar esa personalidad que realmente tú eres. Porque cuando tú vives estresado, cuando tú vives preocupado por el dinero, o en un trabajo que no te gusta, o que no te acomoda, o que no estás bien psicológicamente, emocionalmente, qué sé yo, uno se va apagando su manera de ser, su personalidad, vas como conformándote con poco o con lo medio, o que pucha, que esto me tocó a mí, o que este es mi trabajo, lo tengo que cuidar. Salir como de ahí es como que realmente, siendo muy honesta, Fran, te cambia mucho la vida, o sea, la visión de las cosas, como el ser y vender por algo que tú estás haciendo y que eso que tú estás vendiendo sabe que va a estar bien porque lo estás haciendo bien, ¿cachai? Como que depende de ti. Claro. Y, Y la seguridad que de uno mismo, como el caminar como bien, caminar conforme a lo que estás haciendo, el sentirte segura de lo que estás haciendo, finalmente cambia hasta tu manera de conversar con las personas. entonces te sientes mucho más segura con lo que haces ahora. Sí, aparte que estoy mucho menos estresada, entonces el estrés, bueno, genera muchas cosas. No nos vamos a poner a Choques. hablar de fisiología, pero genera muchas cosas que finalmente te llevan a estar en un estado como de supervivencia, de alerta, enojada todo el tiempo, preocupada siempre, y ahora es como que puedo respirar. Bueno, bacán, bacán, buenísimo. Si alguien está viendo esto y un Nutri, un coach y piensa, oye, no tengo plata para invertir ahora, como, ¿qué le diría? Que se consigan, que se consiga, que busquen una tarjeta de crédito, que la saquen, porque en realidad es algo que se recupera muy luego, o sea, igual depende mucho del tiempo que tú le pongas a esto, pero yo me acuerdo que yo empecé como en noviembre, pero yo fui más lento porque me fui de vacaciones, tenía miles de cosas que hacer, aparte que soy mamá, entonces yo fui mucho más lento de lo que yo creo que pudiese haber ido. Pero se recupera y aparte que, no sé, como las cuotas se recuperan luego. O sea, como que no lo piensen. Claro. Y, y eso, por ejemplo, tú dijiste que empezaste como en noviembre, pero si tú, por ejemplo, volvieras a la Javi de atrás y supieras que podemos tener estos resultados, ¿cuánto tiempo crees que sería como el mínimo para desarrollar como el programa y empezar ya que te retorne plata? Pucha, poquito, yo creo que unos 2 meses. Unos 2 meses. Ya, perfecto. Mm, Claro, para hacerlo con, sí, entre comillas, como con calma. claro, sí, como 2 meses está un buen tiempo. Ya, bacán. Porque no es nada difícil aparte, ¿no? Son como tareas como que te demores un día, ¿no? Son cosas como súper llevaderas en tiempo. Claro, hay gente que piensa de repente que para ganar plata prácticamente tiene que sacar otra carrera, ¿cierto? Pero en realidad uno tiene que saber cómo trabajar inteligente, yo creo. Y, y con las herramientas más fáciles sacarle el mayor provecho. De hecho, en nuestro Claro. programa casi todas las herramientas que ocupamos son gratis. Creo que todas hay opción gratis. Yo recomiendo de repente como pagar alguna, pero aparte de eso no tenéis que pagar más. Y si alguien, por ejemplo, cree que no le va a funcionar, dice, no, es que creo que esto no puede ser para mí porque no está la persona igual a mí como caso de éxito, ¿qué le diría a una persona que dice, ¿sabes qué pienso que no me va a funcionar a mí? Que depende de él. O sea, si él dice que no le va a funcionar, obviamente no le va a funcionar porque no está creyendo en él mismo, pero las herramientas para lograrlo están. Eh, yo creo que no tiene que hacer mucho esfuerzo para que lo logre. No, no, sí te va a funcionar. Claro, ¿tú crees que como otra persona que, claro, o sea, o parecía a ti, ¿cachai? O alguien muy diferente así físicamente, no le podría funcionar? No, nada que ver, o sea, como que yo siento que hay para todos. Hay Claro, millones de personas en Chile, en el mundo, que necesitan ayuda, que están como con su dolor ahí
hay para todos. Las personas siempre escogen a lo que a ellos les gusta o quizá a lo que les resuena. Y siempre digo como que hay para todo y en realidad como que siempre te recomiendo porque es como que yo digo, ¿por qué voy a competir con mis colegas si en realidad hay como que hay para todo? Porque todos Mm, trabajamos distinto. claro, claro. Siempre las personas van buscando avatars diferentes, por decir así, ¿cierto? De profesionales. Y Sí, no bueno, todos se van a casar con uno, por al final. Si alguien está dudando como tú dudabas antes, ¿qué le dirías? que no lo dude. Que no lo dude tanto y que lo haga nomás y finalmente esto es real, esto, lo que yo estoy viviendo es real, no estoy mintiendo, que le dé nomás y que confíe en él mismo y que todo va a salir bien. Él solamente tiene que seguir los pasos. Bacán, bacán, buenísimo. Ya estamos casi en las últimas preguntas. Ahora, ¿crees que valió la pena la inversión? Sí, totalmente. Yo no me arrepiento de haber invertido contigo, Fran. En realidad como que, de hecho, considero que es un muy buen precio para lo que se retorna. ¿Se lo recomendaría a alguien que está en tu misma situación de antes? Sí, pobrecita. Estaba muy estresada. Sí, sí se lo recomendaría en realidad como a todo aquel que esté buscando como crecer profesionalmente o generar más dinero o a cualquier nutricionista en verdad, porque yo conozco a Nutris, a muchas Nutris que están chatísimas, así como estoy chata del horario, estoy chata de trabajar tanto, estoy reventada, estoy muy estresada. Y siempre como que, mira, aquí está la solución. Y claro, sí, en realidad lo recomiendo bastante. Bacán, muchas gracias. ¿Y a quién crees que le serviría esto como específicamente? ¿A qué tipo de persona? A personas que, o sea, a profesionales quizás que quieren escalar como en consultas, como llevarlo a un sistema como más profesional, más completo, no estancarse solamente en las consultas. A personas también que quieren estar mejor económicamente, que están muy preocupadas por el dinero, que siempre piensan de dónde voy a sacar o que llegan corto a fin de mes. Eh, a ver, ¿a quiénes más? A Nutris también o a profesionales que estén como chatos del horario, que están cansados de no tener libertad en su día a día, porque finalmente los trabajos quitan mucho eso, o sea, como la libertad de tener tu propia vida y finalmente esto te devuelve tu vida. A esas personas yo creo que se los recomendaría. Bacán, Javi. Muchas gracias por todas tus palabras, todo tu feedback.